El reconocimiento de patrones aplicado a la biometría ha recorrido un largo camino desde sus primeras aplicaciones basadas en huellas digitales hasta los actuales sistemas multimodales con algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje profundo. Sin embargo, lo más interesante no es lo que ya hemos logrado, sino lo que viene en el futuro. En este video exploramos hacia dónde se dirige la biometría, los sistemas multibiométricos, las tecnologías emergentes, las oportunidades que se abren en distintos sectores y los retos que inevitablemente acompañarán a esta evolución. Si este contenido te resulta interesante, no olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Te recomendamos seguir los videos en el orden cronológico de publicación, así podrás aprender paso a paso y aprovechar al máximo cada explicación. Gracias por tu participación, sistemas multibiométricos. Uno de los grandes avances en el campo de la biometría ha sido el desarrollo de sistemas multibiométricos, es decir, aquellos que combinan dos o más modalidades biométricas para mejorar la precisión, la seguridad y la robustez del reconocimiento. La lógica detrás de este enfoque es simple: si una sola característica puede fallar o ser suplantada, la combinación de varias reduce significativamente los errores y eleva la confianza en la verificación de identidad. Imaginemos un control de acceso en un aeropuerto. Si se utiliza únicamente el reconocimiento facial, factores como la iluminación, un cambio en el peinado o incluso el uso de mascarilla pueden dificultar el reconocimiento correcto. En cambio, si al mismo tiempo se combina con el escaneo de huellas dactilares y la dinámica de marcha, la probabilidad de que un impostor logre engañar al sistema se reduce prácticamente a cero. Este principio de redundancia y complementariedad es la esencia de los sistemas multibiométricos. Los sistemas multibiométricos se clasifican según la manera en que integran y combinan la información de distintas fuentes. Multimodal, utiliza diferentes rasgos biométricos, ejemplo, rostro y huella dactilar. Multiinstancia, emplea múltiples instancias de la misma característica, ejemplo, huella del índice y del pulgar. Multialgoritmo, aplica diferentes algoritmos sobre la misma característica para extraer mayor información, ejemplo, dos métodos distintos de análisis del iris. Multisensor, combina datos obtenidos de diferentes sensores para la misma modalidad, ejemplo, cámaras infrarrojas y cámaras RGB en reconocimiento facial. Cada enfoque responde a necesidades específicas, unos buscan mayor precisión, otros reducir el impacto de fallas de hardware o variaciones ambientales. La clave de los sistemas multibiométricos es la fusión de información. Esta puede ocurrir en distintos niveles. Fusión a nivel de sensor, se combinan directamente los datos crudos capturados por diferentes dispositivos. Fusión a nivel de característica, se integran las características extraídas por los algoritmos antes del proceso de comparación. Fusión a nivel de puntuación, se combinan las puntuaciones de coincidencia generadas por distintos módulos biométricos. Fusión a nivel de decisión, cada sistema genera una decisión y luego se aplica una regla final, ejemplo, mayoría de votos. La elección del nivel de fusión depende de los recursos disponibles, de la complejidad del sistema y del grado de seguridad deseado. Ventajas de los sistemas multibiométricos. Mayor precisión. Al combinar señales, se reduce la tasa de falsos positivos y falsos negativos. Mayor resistencia al fraude. Es más difícil falsificar varias características simultáneamente. Flexibilidad. Si un sensor falla o un rasgo no está disponible, por ejemplo, alguien perdió un dedo, el sistema aún puede autenticar con otros rasgos. Aceptación social. Algunos usuarios pueden sentirse incómodos con una técnica, pero aceptar otra. La combinación permite mayor adaptabilidad. Aplicaciones en el mundo real. Los sistemas multibiométricos se están aplicando en contextos donde la seguridad es crítica. Aeropuertos y fronteras, con combinación de reconocimiento facial y pasaportes biométricos. Banca y finanzas, verificación con huella y reconocimiento de voz en aplicaciones móviles. Dispositivos personales, algunos smartphones permiten desbloquear con huella y rostro de forma combinada. Gobiernos y registros civiles,
programas de identidad nacional que utilizan múltiples modalidades para evitar duplicados y fraudes. Un ejemplo emblemático es el programa Aadhaar en India, que ha registrado a más de 1.000 millones de ciudadanos combinando huellas digitales, escaneo de iris y fotografía facial. Gracias a esta integración, se ha logrado crear una base de datos única para la distribución de servicios públicos y financieros, aunque también ha generado debate sobre privacidad y vigilancia masiva. Biometría multimodal y multisensorial. El futuro será inevitablemente multibiométrico. En lugar de depender de un solo rasgo, los sistemas integrarán huella digital, iris, rostro, voz y patrones de interacción para crear una identidad digital robusta. Un avance clave será la fusión de datos en tiempo real, utilizando sensores de diferentes tipos, ópticos, térmicos, acústicos, electromagnéticos. Ejemplo futuro: cajeros automáticos que verifiquen al usuario no solo por la huella o la tarjeta, sino también por su patrón de voz y el análisis facial en paralelo. Este enfoque aumentará la precisión y reducirá las posibilidades de fraude, pero también incrementará la complejidad técnica y el volumen de datos sensibles a proteger. La convergencia con la IA. La combinación de biometría con inteligencia artificial, IA, y aprendizaje automático marcará la pauta en la próxima década. Gracias al aprendizaje profundo, los sistemas serán capaces de reconocer patrones mucho más complejos, incluso en condiciones adversas como baja iluminación, ruido en la señal o cambios en la apariencia de una persona. Una tendencia futura es la utilización de IA para detectar emociones, intenciones y estados psicológicos a partir de señales biométricas. Esto abre posibilidades en la medicina personalizada y en la interacción hombre-máquina, pero también intensifica los dilemas éticos relacionados con la privacidad y la manipulación de la información personal. Biometría invisible y autenticación continua. En el futuro, los sistemas biométricos tenderán a ser invisibles y no invasivos. La autenticación no dependerá de un gesto consciente del usuario, como colocar el dedo en un sensor o mirar a una cámara, sino que ocurrirá de manera continua y en segundo plano. El dispositivo comprobará de manera permanente que quien lo utiliza es el propietario legítimo, analizando patrones de comportamiento como la forma de teclear, el movimiento de la mano en la pantalla táctil o el ritmo de caminata. Ejemplo futuro: oficinas inteligentes en las que los empleados ingresen, enciendan sus equipos y accedan a información sensible sin introducir contraseñas, porque el sistema ya los reconoció al observar múltiples rasgos de manera simultánea. Esta tendencia aumentará la comodidad, pero plantea el riesgo de que los usuarios pierdan noción de cuánto de su vida está siendo monitoreada. Biometría en salud y bienestar. Uno de los campos más prometedores es la aplicación de la biometría en el ámbito médico. Los patrones biométricos no solo identifican quiénes somos, sino también cómo estamos físicamente. Ejemplo presente: relojes inteligentes que miden la frecuencia cardíaca, oxigenación y patrones de sueño. Ejemplo futuro: sistemas capaces de detectar enfermedades neurodegenerativas analizando la forma de hablar, escribir o caminar. El reconocimiento de patrones se convertirá en una herramienta preventiva que permitirá diagnósticos tempranos y tratamientos personalizados, mejorando la calidad de vida de millones de personas. Identidad Digital Global. En un mundo cada vez más interconectado, la biometría jugará un papel central en la creación de identidades digitales universales. Organismos internacionales ya exploran sistemas de identidad basados en múltiples rasgos biométricos que permitan acceder a servicios en cualquier parte del mundo sin necesidad de documentos físicos. Ejemplo actual: el programa Aadhaar en India, que ya registra a más de 1.000 millones de personas con huella, iris y rostro. Proyección futura: una identidad digital global interoperable que permita abrir cuentas bancarias, viajar, acceder a educación o atención médica sin necesidad de múltiples registros. Si bien esta visión promete eficiencia y universalidad, también despierta temores sobre el control centralizado y la pérdida de soberanía individual. Retos del futuro: el futuro de la biometría no será solo tecnológico, sino también social, legal y ético. Entre los principales retos se encuentran: privacidad.
garantizar que los datos no se usen para fines distintos a los autorizados. Sesgos algorítmicos, eliminar discriminaciones involuntarias en sistemas de reconocimiento. Ciberseguridad, proteger bases de datos biométricas contra hackeos y filtraciones. Regulación internacional, crear marcos legales coherentes que protejan derechos en un entorno global. Aceptación social, equilibrar comodidad y seguridad con la sensación de libertad personal. Conclusión. La biometría y el reconocimiento de patrones están destinados a convertirse en la piedra angular de la identidad digital en el siglo XXI. Su futuro apunta a sistemas más inteligentes, invisibles, integrados y orientados no solo a la seguridad, sino también al bienestar y la salud. Sin embargo, el éxito de esta evolución dependerá de cómo enfrentemos los dilemas éticos y sociales que la acompañan. El futuro de la biometría no se define únicamente en laboratorios de investigación o en corporaciones tecnológicas, sino también en las decisiones colectivas que tomemos como sociedad, cómo queremos ser identificados, qué estamos dispuestos a ceder y qué derechos consideramos innegociables. Solo con un equilibrio adecuado entre innovación y ética, la biometría podrá cumplir su promesa de un mundo más seguro, justo y conectado. Los sistemas multibiométricos representan la evolución natural de la biometría, pasar de la dependencia de un único rasgo a una integración inteligente de múltiples señales que, en conjunto, ofrecen mayor precisión, seguridad y resistencia frente a ataques. Aunque conllevan retos técnicos, económicos y éticos, su expansión es imparable en un mundo donde la identidad digital se ha convertido en un pilar de la vida cotidiana. Así, el futuro de la biometría no será monolítico, sino híbrido y multidimensional, un mosaico de rasgos que juntos conformarán la identidad más confiable y segura de cada individuo. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.